A lo largo de la historia han sucedido millares de acontecimientos por todo el mundo. How dare you! Unos buenos y otros malos, de índole social, política o económica. The iPad. Pero es ahora cuando el planeta entero se ve paralizado ante un enemigo común, el COVID-19. Pasada la primera y brutal sacudida de la realidad, la perplejidad empieza a dar paso al debate sobre qué camino tomarán las distintas sociedades que emerjan de la pandemia. Las decisiones que tomen los gobiernos en las próximas semanas cambiarán el mundo para siempre. Está claro que estamos nuevamente ante el fin de otro ciclo, pero ¿habrá realmente un post-COVID? En nuestros sistemas de poder existe la tendencia a intentar pasar página como si no hubiera pasado nada, pero también es verdad que los grandes cambios de la humanidad se han hecho con guerras, crisis económicas y epidemias. La cultura individualista de la sociedad actual se ha dejado a un lado por el bien de todos y nos hemos vuelto a juntar frente a una amenaza común, pero paradójicamente, para juntarnos nos hemos tenido que separar, obligándonos a dejarnos de ver, de sentirnos, de tocarnos, que en definitiva es gran parte de nuestra esencia. Nos hemos encontrado ante una limitación de libertad, impensable hace semanas. Lo aceptamos porque tenemos miedo al contagio, el nuestro y el de los demás. Nos hemos vuelto disciplinados y obedientes, en parte por coacción, pero también porque entendemos que tenemos que cuidarnos. Deberíamos extraer una lección de humildad, pero quizás este aprendizaje pueda caer en el olvido en cuanto el mundo se recupere. Sin embargo, ni siquiera la madre de todas las crisis ha logrado frenar del todo el ritmo frenético de la sociedad para pararse a pensar por un instante en lo que estamos viviendo. Pese a todo el dolor y el horror, muchos de nosotros seguimos trabajando, consumiendo cultura y quedando con los amigos en línea, profundizando en esa sensación de perplejidad. Quizás esa digitalización elimina la realidad a la que nos enfrentamos. Cada día vemos cómo la cifra de fallecidos aumenta, disparándose de forma descontrolada en China, epicentro del desastre, contagiando a su vez a Italia y a España hasta expandirse por toda Europa y cruzar el charco hasta Estados Unidos y América Latina. Lo que al principio era como una gripe, pronto se convirtió en una epidemia a nivel mundial. Esta sensación de irrealidad que todos tenemos al despertarnos por la mañana se debe al hecho de que a pesar de guerras y epidemias horribles en el pasado, esta vez nos está ocurriendo lo mismo a todos y al mismo tiempo. A lo mejor el coronavirus no es sino otro toquecito de humildad. Nos estábamos flipando demasiado y aún hay muchas cosas que deben cambiar. Deberíamos aprovechar la oportunidad para recapacitar sobre ello. Pero ¿podría el COVID-19 suponer un salto importante para la humanidad? Aquí están todas mis reflexiones. En este momento, cuando te ves confinado en casa, poca gente echa de menos ir a Disney, o viajar a Las Vegas, o recorrer el mundo en yate. La mayoría echamos de menos una charla, un café, una cerveza, estar a gusto con los amigos y en contacto con la naturaleza. Un abrazo. Lo sencillo es lo más importante. Miles de trabajos se pueden hacer desde casa de manera más eficiente y no necesariamente en 8 horas, teniendo así más tiempo para leer y escuchar música, retomar hobbies que ya no hacíamos por falta de tiempo. En tan solo un mes de confinamiento parece como si la Tierra se hubiese tomado unas vacaciones de humanos y los niveles de contaminación han disminuido a pasos agigantados. Las ciudades tienen aire más puro, los peces reaparecen en los canales de Venecia, se avistan animales salvajes campando a sus anchas en mitad de las ciudades. La cordillera del Himalaya se hace visible desde ciudades fronterizas en la India. La naturaleza renace sin nosotros y nos deja claro que los humanos somos absolutamente innecesarios para su desarrollo y evolución. Es posible detener el cambio climático y no es posible ni sostenible seguir con el estilo de vida que llevábamos hasta ahora. De igual manera, es en momentos de crisis y confusión cuando aparecen nuevas oportunidades. La unión y la solidaridad ciudadana favorece la cooperación y fomenta la unidad como sociedad.
Independientemente de ideologías, la desigualdad entre la clase política y la ciudadanía se hace aún más palpable y queda de manifiesto que nada es posible sin un pueblo unido que reme en la misma dirección. Se agudiza el ingenio y la creatividad del pueblo, ya sea aplaudiendo en favor de aquellos que están en primera línea de batalla, cantando y dando conciertos desde los balcones o fabricando equipos de protección personales para salir del paso. Quizás sea el momento de parar el ritmo frenético de nuestras vidas, plantearnos qué podemos cambiar y mejorar dentro de nosotros mismos para poder cambiar nuestro entorno y ecosistema. Es momento de un crecimiento personal, de mirar hacia adentro de cada uno de nosotros y valorar lo cotidiano como algo excepcional, de vivir sin prisa y reflexionar, de dejar de hacer planes a largo plazo y empezar a vivir el momento presente, de volver a la espontaneidad de cuando éramos niños, de aprender a relacionarnos con nosotros mismos para que podamos volver a relacionarnos con los demás. Es un momento de cambio para todos. Cambiar de prioridades es posible, solo hay que querer hacerlo. Es hora de reinventarnos como sociedad. Tenemos tiempo en la cuarentena.